Este programa, Historias de Gente Común, porque todos tenemos una historia, cuenta con el apoyo de las siguientes empresas rosarinas. No vas a parar porque sabes a dónde vas. Contá con nosotros. Sport 78, Rosarino por deporte. Beta te ofrece los mejores planes para tener tu camión Iveco 0 kilómetro. Plan de ahorro Iveco 100% financiado en 72 cuotas sin intereses. Visítanos en Rosario, en Boulevard 27 de Febrero y Necochea, o llamanos al 482 46 85. Beta Iveco. Vos que sos comerciante, emprendedor, profesional o tenés un oficio, ¿qué recomendás para vender más? QR, ¡claro! No pierdas la oportunidad de hacer crecer tu negocio. Solo tenés que pedir tu QR en bancosantafe.com.ar/cobra con QR. Hola, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Esto es Historias de Gente Común. Porque todos tenemos una historia. En este caso, Nilda Yolanda Gómez. Nilda Yolanda Gómez va a charlar con nosotros. No se ría cuando vea quién es Nilda Yolanda Gómez. Dicho así, nieta de un cacique, realmente un cacique indio, parece una locura. No es ninguna locura. Señor director, vamos con la primera parte de la entrevista con la señora Nilda. Ahora. Bueno, vamos despacio. Sí, dame el nombre completo. El nombre completo. Mi nombre completo es Nilda Yolanda Gómez de Siemensuk. Nilda Yolanda. ¿Y el Yolanda quién lo puso? Y mi nona por la emperatrice. Claro. Nilda Yolanda Gómez de Siemensuk. No te olvides porque ¿cómo no vamos a olvidar? Porque todo el mundo me conoce por Nilda de Siemensuk. Salvo los que te conocemos. Claro. ¿Cómo te conocemos? Nilda, ¿y en Rosario naciste? Por supuesto, sí, yo soy rosarina. ¿Y tu mamá cómo se llamaba? Mi mamá, María Luisa Raimondi. María Luisa Raimondi. ¿Y tu papá era el Gómez? Y mi papá, Ramón Julián Gómez. Ramón Julián. ¿Y tu papá de dónde venía? Bueno, vos te referís a la procedencia, al origen nuestro. Es un poco particular, diría yo, porque no mucha gente sabrá que la señora de Siemensuk, que soy para todo el mundo, porque uso el apellido de mi esposo, como siempre fue costumbre, nadie se imagina que mi bisabuelo fue un cacique de Necochea. O sea que vos sos nieta de un cacique indio. De un cacique indio, sí. Bueno, la pluma no se te ve. No se me ve. Bueno, ya se han ido yendo. No, pero no sé si no estamos para las plumas todavía. Veríamos. ¿Cómo es eso? Bueno, la cosa es así. En la batalla del desierto, creo que así se llamó, del general Roca, si no me equivoco. La conquista del desierto. La conquista del desierto. Que fue corriendo a los indios y armando fortines para agarrar tierras. Exactamente. Bueno, por aquellos tiempos, el padre de mi padre, es decir, mi abuelo, estaba en su lugar de origen, en Necochea, en su tribu. Entonces, en un momento dado, tuvo la habilidad de escaparse. ¿Cómo llegó hasta...? Un indio vivo. Sí, fue pícaro. Llegó a Buenos Aires después de bastante tiempo, porque parte lo ha hecho caminando y parte lo hizo en carretas que lo llevaban, porque date cuenta que te estoy hablando de 1800, ¿verdad? Sí. Bueno, ese fue el padre de mi padre. ¿Y se afincó en Buenos Aires? Llegó a Buenos Aires y como llevaba tiempo sin realmente comer y lejos de todo lo que él conocía, porque él conocía su lugar en Necochea, en su tribu y nada más, da la casualidad que llega a Palermo, lugar de muchos estudios, donde está el hipódromo importante. Y siente justamente que eso fue lo que le llamó la atención, caminó por un par de cuadras y sentía relinchos de caballo. Entonces se paró en la puerta de un estudio y sin saber lo que era. Entonces se acercó una persona de allá adentro, los que cuidan, los peones que cuidan los caballos. Los peoncitos de Turco Gardel. Exactamente. Y entonces le dice, ¿qué te pasa, negrito? Me parece que venís de lejos, que estás un poco hambriento. Así se lo comentó y él
lo recuerdo porque él lo comentaba a nosotros, sus nietos. Sí, y dice, bueno, pasó, comieron, en un estudio siempre hay asado, Sí. siempre hay... Entonces, le preguntó, ¿y vos sabés montar? Sí, pero yo monto en pelo. Claro. Él nunca había visto una montura. Entonces empezó a estar allí, no sé qué tareas empezó a realizar, a cuidar a los caballos o algo así, hasta que terminó siendo un jockey muy famoso. Hace aproximadamente unos 15 años ya que no está saliendo, pero en el diario La Capital, los 25 de mayo, salía un recordatorio de que mi abuelo, que se llamaba Amaro Gómez, fue un jockey muy destacado. ¿Y de Palermo se vino a Rosario o terminó allá? No, estuvo un tiempo allá, pero luego no vino a Rosario, sino llegó, también no sé de qué forma, llegó al pueblo de Álvarez, donde sí. allí conoció a mi abuela y allí formó. ¿Tu abuela se llamaba? Mi abuela, fíjate, Rosa Carachelli. Carachelli. De manera que en mis genes hay Hay bastantes italianos, porque ese Carachelli es italiano. Sí. Después el Raimondi me decía. Sí. Pero la sangrecita de los Gómez viene. Viene, y yo casi me atrevería a decirte que es la más fuerte que hay en mí, a pesar que yo amo Italia, la quiero muchísimo, porque mamá era hija única, y al casarse, quedó en la casa de su mamá con mi padre. Y fue mi abuela, que nosotros llamamos toda la vida nona, mis hijos la llamaban nona, al casarse, y la nona italiana llevó el mando siempre de la casa, Claro. Así que yo me crié con las costumbres italianas. Y tanto es así que conmigo ella hablaba italiano. Por eso que cuando yo viajo no tengo problemas, porque la mayor parte del mundo se habla el italiano. Nilda, ¿y tu viejo, tu padre? ¿El hijo del cacique? El hijo del cacique. ¿También siguió en el estud? Sí, él... ¿O largó los caballos? No. Mi papá, a los 14 años, Sí. ingresó en la escuela de jardinería de Parques y Paseos. Fue cuando inauguró esa escuela. Y a los 16 salió con su diploma, que nos lo mostraba a mi hermano. Yo tengo un hermano, que es Amaro Rubén Gómez. Como el abuelo. Como el abuelo, sí. Entonces, mi padre se recibió y tenía su diploma, que cuando mi hermano y yo traíamos una nota que no era muy satisfactoria para él, entonces él iba, no decía nada, iba a la caja esa que todas las personas antes tenían en el ropero, sacaba su diploma y nos ponía delante nuestro, para ver si nosotros podíamos llegar a tener algo así. Para que era el estudien, porque es la única salida. ¿Y dónde vivías en esa época? Bueno, yo nací, crecí y estuve hasta que me casé en Balcarce 2877. Balcarce al 2800. Al 2800, es decir, que estaba a 3 cuadras de la rural. ¿Y a qué escuela fuiste por ahí? Bueno, fíjate, no, por ahí no. Éramos 4 o 5 vecinos de la cuadra, y la mejor escuela que teníamos era Florencio Varela, y estaba en la calle Montevideo y Boulevard Oroño. De manera que cruzábamos todo el parque. Por eso a veces yo digo, los chicos se quejan de cosas que nosotros hemos hecho. En invierno había niebla, como la hay ahora. ¿Y la escarcha? Y la escarcha. Y cruzábamos todo el parque, tomados de la mano a veces, porque no se veía. Pero íbamos a la escuela Florencio Varela y tuvimos una maestra maravillosa, la señorita Josefina Ferrer, que fue realmente la que en mí tuvo... ¿cómo te puedo decir? En mí me fue llevando a una formación que ella sabía que yo iba a llegar a escribir, que yo iba a ser autora de libros. Mira. Ella, ¿Cuántas compañeras tenían? Y bueno, muchas. No, pero no eran muy numerosos los grados, ¿o sí? Sí, siempre fuimos alrededor de 20. Sí, alrededor de 20. Bueno, y esa era la forma, íbamos caminando y volvíamos caminando. Balcarce al 2800. Son 10 cuadras. No, bueno, aparte del parque que cruzabas, sí. No estaba muy poblada esa zona, ¿o sí? Te diré que no estaba poblada a la hora que nosotros pasábamos, que eran las 8:30. No, digo de edificios. No, edificios no los hubo nunca.
Recién empezaron cuando, yo ya hacía años que me había casado, algún edificio sobre 27 de febrero. Pero de 27 de febrero hacia el lado de mi casa, que venía a ser Balcarce y Virasoro, Sí. allí nunca hubo edificio. Siempre fueron las casas de familia que nuestros abuelos, me estoy refiriendo ya a los padres de mi madre, Sí. italianos, lo primero que hicieron fue comprar un terrenito. Que este era grande, porque tiene 10 metros de frente por 50 de fondo. Hicieron lo mínimo, lo que el abuelo pudo. Pero, y te voy a dar un dato, bueno, ahora hubo que hacer cambios, porque la casa después, yo tuve que desprenderme de ella cuando mamá desapareció ya. Ahí me entero que se le habían comprado ese terreno a la familia Pinasco. Entonces, en esa cuadra, tanto de una vereda como la otra, todos eran italianos. Mi abuela era la única que era de Milán. Mi abuela era de Bueno, Milán. la única que era milanesa, los otros que eran del sur. Y los otros eran genoveses, Friulanos. y toscanos. Y toscanos. Así que, Toda gente fina, che. pero fíjate que Pocos sicilianos. no había gente del sur de Italia. Y la costumbre era que se hablaban de vereda a vereda. O sea, se llamaban y hablaban de vereda a vereda. ¿Te queda alguna de esas compañeras? Mirá, yo tengo dos amigas que éramos de ahí, de la cuadra, del barrio, que es Dolly D'Agostino, que es madrina de mi hijo, junto con su esposo, y también Juanita Castaglione. ¿Juanita? Juanita Castaglione. Castaglione. Sí, Castaglione, que eran los dueños allí de esa gran fábrica. Mirá, yo no sé para qué eran esos productos, pero eran algo así como para coches, algo así, no sé. Algunos amortiguadores. No, eran unos, me acuerdo, unos enormes tambores que fabricaban ese tipo de... un aditivo, algo así para los coches, algo así. Un lubricante. Un lubricante, esa es la palabra exacta, creo que era algo así. Bueno, son las dos amigas que siguen siendo, tenemos la misma edad. Jovencita la somos todavía, no, podemos decirlo porque sí. Yo siempre pienso que no Aparte, me pesa. vos nunca ocultaste la edad. No, yo nunca oculté la edad. Tengo 81 años, pero estoy feliz de poder decirlo, que en ese trayecto de los 81 años tengo un esposo con el cual hace tantos años que estamos casados. Hace tantos años que te aguanta. Yo diría que es ambos. Ida y vuelta. Es ida y vuelta. Bueno, ¿cómo se manejaba el viejo Gómez con esa sociedad? Porque él era hijo de un cacique y como quiera que sea, súper criollo. Yo siempre digo que yo también soy criolla. Siempre se comportó como un criollo. Era de carácter fuerte, pocas palabras. Y tenía sus cosas buenas y tenía sus defectos. Sus cosas buenas era que sumamente trabajador. Él terminó jubilándose a los 55 años en la municipalidad como un jefe de parques y paseos. Ahora, para un segundo ahí, después vamos a volver con el abuelo, porque se me aparece una imagen en la cabeza que es espantosa. Ay, por Dios. Tu padre puede haber sido jefe del Pelado Giordano, que también trabajaba en parques y paseos. Sí, por supuesto, se conocían. Pero Dios mío, ahí está la parte mala, no le hizo chachas en la cola al Pelado Giordano, que también trabajaba en parques y paseos. Mi papá tenía un carácter fuerte, te digo. Volvamos al viejo. Volvamos al viejo. Entre las cosas buenas que tenía, repito, era muy trabajador. Tanto es así que después que se jubiló no podía estar sin trabajar, entonces se reunió a un grupito, creo que eran 4 muchachos, que a su vez habían sido con los que él trabajaba en la municipalidad. Y bueno, y se puso a armar jardines, cosas por el estilo, porque no podía estar sin trabajar. Pero ¿cuál fue su peor defecto? Lo que no pudo sacarse nunca de encima es que su padre, mi abuelo, no hablemos ya del bisabuelo indio, mi abuelo, que también era indio, y fue un jockey muy destacado. Sí. El que salía en la capital. Exactamente. Junto con Antunes, con viejos jockeys. Tenía se lo comentaba un poco con Leguizamo. Sí. Se lo comentaba. Te digo, mi padre recibía
todos los días, La Capital, el diario Crítica, y los días viernes una revista pequeñita de color gris, que se llamaba, bueno, ya me voy a acordar cómo se llamaba. La Rosa, La Fija, La Blanca. La Fija, creo que era eso. Y él leía de los dos diarios, y la revista la leía toda. Sí. Pero de los dos diarios, ¿qué es lo primero que leía? La parte de Tour. La parte de Tour. Sí. Entonces, ¿qué hacía? Eso fue la parte que para mi madre y nosotros, sus dos hijos, resultó un tanto incómoda, es que él se dedicaba, trabajaba, pero después eran las carreras. ¿Y jugaba? ¿Era jugador? Era jugador. Lamentablemente mi padre siempre ganó muy bien. Se ganaba muy bien en la municipalidad y más porque él tenía un cargo. Entonces está muy, muy bien. Pero lo quiero al viejo, Timbero, lo quiero. Sí. Pero tenía eso, eso que no podía, con decirte que los domingos no almorzaba a mediodía. Claro, se iba a las carreras. Se iba a las carreras y después comía cuando volvía a las 5:30, 6 de la tarde, cuando había terminado. Pero lo que sí no puedo dejar de recordar, que a manera un poco de disculparse o de premio, a mi hermano y a mí nos traía siempre una pequeña cajita de chocolatines que eran muy conocidos porque traían figuritas que después juntábamos en un álbum y íbamos coleccionando. ¿Cantabas vos en la escuela? ¿Te hacían cantar? No, yo cantar. ¿Te hacían bailar? No, te cuento. Yo no cantaba, pero era siempre la alumna que leía cuando venía alguna inspectora, mi maestra. Claro, porque había que leer de la primera vista. Bueno, sobre todo, vos me has visto muchos años en televisión, yo nunca tuve un machete, nunca lo necesité. Entonces, me acuerdo siempre que de tercer grado hasta, en ese entonces era sexto grado. Sí, sexto grado y nada más. Y nada más, bueno, la señorita decía, Nilda, pase a leer. Entonces yo tomaba mi libro y siempre tuve la suerte o la facilidad, no sé cómo denominarlo, que yo podía leer hasta la mitad de la frase y la otra lo hacía mirándote. Claro. Entonces ella consideraba que ella se lucía conmigo y me acompañó mucho y me habló mucho y siempre fue ella. Te diré que cuando yo ya estaba en televisión, ella era una persona anciana y yo la llamaba para el día del maestro por teléfono, de donde estaba, en la radio, donde fuese, y me decía, mocosa, me haces llorar. Y yo era una mujer con 3 hicos, un marido y 3 hijos. Se ve que te marcó mucho. Me marcó mucho. Josefa Ferrer, sí. Le decíamos señorita Pepita, porque todas las Pepita, porque todas las Josefas se le... Yo tengo una abuela Pepa, la abuela Pepa que es Josefa. Sí. Y yo tuve una tía a quien quise muchísimo y sentí muchísimo cuando se fue, que yo tenía 12 años. Si no sabe que no soy uno más entre los muertos. No quiero que me mire si no sabe que mi vida está en sus ojos, justamente. No quiero que me mire quien ignore que al mirarme yo creo y me levanto por encima de la gente, que tengo voces y subo y toco el cielo y vengo y aquí estoy porque me miran. Yo soy el monumento. No quiero que me toque si no sabe que soy de dura piedra de otros tiempos. No quiero que me toque si no sabe que es preciso latir por esos dedos. No quiero que me toque si ha olvidado que al tocarme parezco un trozo de madera
un barco y una vela, un tren, un avión, que voy corriendo, que resurjo en latidos de amores que me tocan. Yo soy el monumento. Yo quiero que se sepa que nunca estuve quieto. Yo quiero que se sepa que sigo siendo un sueño. Yo quiero que me mire igual, que fuera un cielo, el cuento que contaban del sol y los cuadernos diciéndome en sus versos que soy una bandera, que soy una esperanza como la vez primera. Quiero que me mire si no sabe que mira su rostro en un espejo. Yo quiero que me mire recordando que soy como la gente. No quiero que me toque, se ha olvidado la historia de mi cuerpo, compuesto de ilusiones, amores y recuerdos, ejércitos y madres, y trigo, y un labriego que me soñó diciéndole en su puerta: soy Juan, tu monumento. Vos que sos comerciante, emprendedor, profesional o tenés un oficio, ¿qué recomendás para vender más? QR, claro. No pierdas la oportunidad de hacer crecer tu negocio. Solo tenés que pedir tu QR en bancosantafe.com.ar/cobra con QR. ¡Ja! Sonrisa la suya, sonrisa la mía. Estamos charlando con Nilda Gómez de Siemensú, la señora Nilda. Nilda, hay una amistad de muchísimos años conmigo, pero aspiro a que esto, historias de gente común, porque todos tenemos una historia, muestre un costado del que creo, permítame suponerlo, que usted no tiene tanta información. Nilda Gómez es nieta de un cacique indio, es nieta de un feroz y fenomenal jockey de Buenos Aires, Gómez, y ese es un costado del que ella quería hablar, y yo quería que charlásemos con ella de eso, que no es ni la torta, ni el fideo, ni la sopa, ni la olla, nada, es otra cosa, es una historia que Nilda tenía guardada y quiso tirar acá, y a mí me pone muy contento. Señor director, segundo tramo de la historia de Nilda, ahora. De ahí de la escuela ahí en calle Montevideo, que me dijiste de Florencio Varela, me dijiste que ya. Florencio, ya desaparecida. ¿Y de ahí a dónde seguiste estudiando? Sí, fui al Liceo de Señoritas. No porque a mí me gustase ir allí, porque siempre tuve la idea, desde muy chica, que me gustaba ser obstetra. Mira. ¿Te acordás que antes era partera? Terminaste fabricando torta en vez de... Bueno, fíjate que a mí yo quería. Pero a mi papá le horrorizaba la idea que su hija saliera y volviese en tranvía, que era lo que había como medio de locomoción por la noche, porque según cuando te toca, viste, en la facultad, tenés una comisión a la tarde o a la noche, no es una cosa así que sea lo que vos puedas elegir. Y mi padre dijo, no, imposible. Bueno, entonces estuve en el Liceo de Señoritas y después llegó un momento que tuve que hacerme cargo de mi casa porque mi abuela ya era muy grande. Lo que sí hice, y que me causa mucha gracia contarlo, es que más o menos yo habré tenido unos 14, 15 años, se produjo en todo el país que la señora Eva Perón dispuso
en las escuelas primarias, después del horario de la tarde de la escuela primaria, se instaura lo que se llamaba Universidad Popular de la Mujer. Quiso, en ese tiempo, que tanto las madres como las hijas pudiesen ir a aprender lo que sería el desempeño de una mamá, de una ama de casa. Entonces vos podías elegir. Mamá era muy prolija, que yo no era, y se dedicó, fue a aprender lo que en ese entonces era, o estudiabas corte y confección o ibas a la Pitman, Sí. una de las dos. Sí, taquidactilografía en la Pitman, corte y confección, y sí, bueno. Sí, eran las cosas más conocidas para las mamás jóvenes, que mi madre tenía 40 y pico de años en ese tiempo, y yo, que tenía 14, creo, más o menos. Entonces fuimos. Mamá se anotó en corte y confección. Tengo en mi casa todavía las carpetas, la prolijidad de sus muestras eran extraordinarias. Y yo estuve un tiempito allí también en eso. Pero coser no me gustó, Sí. no me gusta, ni me va a gustar. Fundación, no, ¿cómo eran? Universidad Popular de la Mujer, ese era el Universidad nombre. Popular de la Mujer. Y estaba en todo el país, Sí. en todo el país. Y entonces se dictaba, como te acabo de decir, corte y confección, entre otras cosas cocina, manualidades, bueno, todos los temas. Para capacitar a la mujer a para la el hogar. mujer con el hogar. Dijiste la palabra justa. Eso es lo que yo siento que hoy no hay. Un lugar es donde la madre y la hija puedan estar juntas y aprender cosas que sirvan para el desempeño dentro de su hogar y poder. A mí, mi madre me confeccionó la ropa casi un año o dos antes de casarme y lo hacía muy bien y lo aprendió allí. Bueno, yo empecé cocina, pero podés creer que para ese entonces no había manera de que me gustase lo que me enseñaban. Porque yo hace de ¿Vos querías ser obstetra? No, ya eso ya se me había pasado porque como era ¿Qué algo, quería hacer? ya era algo imposible. Sí. Entonces, como a mi padre le gustaba mucho comer bien, porque siempre fue de comer bien, darse los gustos en comidas más preparadas, cosa que mi abuela cocinaba a la italiana, pero tenía sus platos bien hechos. Entonces, lo que yo empecé a sentir es el gusto por la cocina. Y cuando yo llegué a esos cursos, yo sabía casi más que la maestra que tenía. Entonces, Claro, el cerebro te daba para haber mirado a la vieja Tana cocinar. Claro. Entonces, imagínate que lo que a mí me enseñaban, para mí ya era fuera de época, porque utilizaban, y todavía en ese tiempo, estas maestras, utilizaban más materia grasa de la que yo ya lo estaba haciendo, que eliminaba muchas cosas. Te cuento, por ejemplo, mi papá tenía la costumbre, en mi casa era muy grande, grande en terreno, te digo, sí. No tanto en edificación. Cultivaba atrás. Mi padre tenía su huerta, había árboles frutales, y mi abuela, mi nona, tenía sus pollitos, sus conejitos, su gallina. Así que siempre hubo de todo. Y no tenía un lío por matar un conejito, hacer un conejito de la cacerola. No, se hacía bastante porque a mi abuela le gustaba mucho y lo hacía muy bien. Y te digo, yo ya venía con esa experiencia. Bueno, pero para un poco, porque eso es la cocina. La cocina. ¿Hablabas con tu abuelo vos? ¿Hablaba con vos él? Mi abuelo paterno. Sí, estamos hablando de los Gómez. De los Gómez, sí. ¿O tu padre hablaba con vos? Sí. Aparte del, no consejo, solo que hablaba, del consejo del diploma sí, que era estudiar. No, te digo más, y esto es algo que nunca lo había comentado. No solo que hablábamos, sino que discutíamos. Porque yo creo que tenía muy parecido, mi forma de ser, mi carácter tiene mucho que ver con él. Mi madre era más humilde, mi mamá era de perfil bajo, que es como se le denomina ahora. Yo no, yo a veces Era media polvorita. Sí, digamos que yo le discutía algo y no me quedaba tranquila hasta que él llegaba a entender que yo tenía razón, o no a veces, Claro. Pero siempre sí, yo tuve mucho ese tipo de relación. Y cuando había cosas que no me gustaban, no era mi mamá, sino yo que se las discutía. Y le hacía ver lo mal que estaba, que parte de sus ingresos fueran a parar el hipódromo, Claro. que no tenía sentido. Ahora, ¿y qué música se escuchaba en esa casa? Bueno, Porque, por un lado... había radio, Sí. había radio nada más en ese tiempo, y no era tanto la música, sino que mi mamá, La radionovela.
las radionovelas. Mira, era tan apegada a eso, y le gustaba tanto que me acuerdo que un día, para colmo había una a mediodía, que mamá comía y lloraba con la novela. Entonces mi padre un día se enojó, sacó la radio de la cocina y dijo, acá no está más en las horas de la comida. Pero mamá era eso. Música, bueno, la música popular. La música del tango, por eso te pregunté, la milonga. sí. Mi padre bailaba muy bien y a mí me enseñó a bailar el tango y la milonga. Y cuando íbamos, por ejemplo, a Provincial, que recién se iniciaban Claro, los bailes, eso, estábamos cerca, o a otros lugares, yo siempre bailé con mi padre y me enseñó a bailar muy bien, muy bien. Tenía ese tipo de cosas. Era algo que, a ver, ¿cómo te lo defino? En parte yo lo admiraba, pero en parte le reprochaba las cosas que no me parecían que eran lo que debían ser. En cambio, mi hermano, que es más chico que yo, siempre fue más medido. Se iba con sus amigos al Parque Independencia, pescaban en el laguito, hacían sus juegos, sus cosas. ¿Y al centro cuándo venías al centro? ¿Venían al centro? No, yo venía al centro. La que venía al centro era yo. Al principio era con mi abuela, que vos no sé si te podrás acordar, pero no creo, donde está actualmente, ¿cómo se llama? La Plaza Montenegro, ¿se llama? Sí. Bueno, allí estaba el Mercado Central. Sí. Bueno, que era todo no creo que era de chapa, algo así, recuerdo, y había una relojería muy grande. Sí, el Mercado Central, que en realidad traían, se vendía la carne. Todo podías comprar allí. Entonces, los sábados por la tarde, cuando era la fecha en que mi padre cobraba su sueldo, entonces mi abuela se vestía para salir, que era ponerse su tapadito largo, porque ella siempre llevó ropa larga, y me llevaba. Y ahí yo fui aprendiendo, y te estoy hablando de los 7, 8, 9 años, yo fui aprendiendo a conocer los pavos vivos, que ahí nomás te lo daban vuelta y se lo daban ya para pelarlos. Fui viendo quesos que no conocía, fui viendo muchas cosas que fueron llamándome la atención. Y te digo que la primera vez que yo hice algo que empecé a cocinar yo fue a instancias de mi padre, que como repito, a él le gustaba. Mi abuela, como buena italiana, me retaseaba el dinero para cosas que parecían superfluas, como un budín inglés, por el que mi padre le encantaba. Entonces él, lejos de mi abuela, me daba el dinero y yo compraba y lo hacía. Y lo disfrutábamos, por supuesto, todo. No era frecuente que hubiesen esas cosas. Pero había algo muy importante en mi época, en la gente de mi generación, todos los chicos del barrio, que nunca hablamos de diferencias, ni de clases sociales, ni nada de eso. Todos éramos iguales. Y nunca dijimos que éramos pobres, porque no lo éramos. Porque teníamos los padres que trabajaban, teníamos la huerta, teníamos los frutales, teníamos la nona que se ocupaba y mamá que se ocupaba de las demás cosas de la casa. ¿Era una casa de plato de sopa todos los días? Generalmente, pero más o menos los jueves siempre, por supuesto, pasta, pero los miércoles siempre era arroz. ¿Y cocina económica al principio, me imagino, la cocina a leña, o ya estaba...? No, era fogón y se cocinaba con carbón. ¿Y querés que te cuente cuál fue la primera torta que yo hice? La primera torta que yo hice fue para el cumpleaños de mi hermano, que mi hermano cumplía creo que 8 años. Y entonces mi abuela dijo, bueno, yo les voy a hacer el chocolate. Pero ella tortas nunca hizo, pastelería nunca hizo mi abuela, siempre comida. Entonces la pastelería era superflua, había que comer. Claro. Entonces yo en ese tiempo, ya te digo, directamente en una sartén con su tapa sobre la hornalla del fogón, que se alimentaba a carbón, de abajo, y unas brasas bien prendidas sobre la tapa, hice la primer torta para mi hermano. Y tenía 9 años. Nilda, ¿y en qué venían al centro? En tranvía, el 23 y el 19. Y te digo que yo tenía ya a los 12 años, me manejaba con toda facilidad en el centro, porque ya se me encargaban a mí las cosas que había que hacer, pagar impuestos, ese tipo de cosas, o comprar algo, siempre lo hice yo. ¿Y si tenías a tu madre que estaba
aprendiendo cocina, en una de esas también venía de costura. Sí. A lo mejor venía a comprar telas también. Siempre lo hice, sí, siempre lo hice, siempre elegí yo, porque tuve mi carácter. Yo creo que me parezco, aunque a veces digo, pero ¿cómo? Al viejo Indio Gómez. Sí. Parece que los genes que me vienen de esta raza, así criolla, porque me impactaron cosas, algunas que me contó mi abuelo y otras que, bueno, nos contaba a todos los nietos, ¿no? Cuando allá pasó esto tan terrible, mi abuelo, fíjate qué cosa notable, yo no pude encontrar nunca quien me diga por qué mi bisabuelo se llamaba Iván, como se llamaba el padre de mi marido. Quiere decir que en ese entonces se casaban por iglesia y la partida era de la iglesia y entonces allí le daban el nombre. Bien. Debe haber sido con una portuguesa, posiblemente. ¿Por lo del Iván decís vos? Sí, sí, te digo porque en ese tiempo, una portuguesa o una española, pero en ese tiempo había más portugueses que españoles por aquella zona, que fueron los que dominaban después casi todo. Y lo más interesante era que mi abuelo dijo en varias ocasiones que en los últimos tiempos el sacerdote o el monje, no sabría decirte bien quién era, iba a mi bisabuelo y le pedía que le escribiera cartas para mi abuelo. Y en las cartas, fíjate lo que le decía, esto es historia, le decía, negro, porque él lo llamaba negro, nos están invadiendo, me han robado todos los caballos, en especial el de la estrella blanca, esos caballos que tenían una tipo estrella en la frente, y las mejores mujeres nos están acabando. Esas cartas estuvieron en mi casa, las tuvo mi padre. De manera que siempre hubo algo que a mí en determinados momentos me hace volver, y ahora que ya soy una persona mayor, bastante mayor, es más lo que me acuerdo de aquellos tiempos que lo que voy haciendo actualmente, o lo que hice hace pocos años atrás. Siento esas vivencias, y siempre dije, mirá que yo fui durante 20 años manejando yo mi propio coche, llevando a mis hijos todo el mes de enero a Mar del Plata, porque a ellos les gusta. ¿Y nunca fuiste a Necochea? Y nunca fui a Necochea. Y cuando ahora ya no me manejo sola, me llevan, mi hija me lleva y mis yernos, vamos, realmente... Tendrías que ir. Tengo que ir y necesito ir a un registro civil, que por supuesto lo habrá, y quiero ver si encuentro algún dato. El registro civil casi seguro de la iglesia. Más en la iglesia. Hasta el 1910, por ahí. Claro, y ten en cuenta que mi padre nació en 1907. Tu padre. Mi papá. Hagamos 50 años atrás. Sí, solo en el registro de la iglesia. En los registros de la iglesia. Es posible que allí encuentre algo. Y lo que yo quería saber era el nombre de la tribu al que perteneció mi abuelo. Mi abuelo y mi bisabuelo primero y mi abuelo también. Porque mi abuelo salió de Necochea escapando justamente a los 16 años. ¿Y acá te enseñaron a andar a caballo ellos o no? No, yo tuve una mala experiencia, fíjate, terrible. Tenía mi hija Ingrid, que es mi hija mayor, y fuimos con mi marido a La Falda. Y entonces él sí sabía montar a caballo. Y dice, mira, vamos a dar una vueltita a caballo. Yo llevo a Ingrid conmigo y vos. Entonces un señor así que alquilaba caballo, dice, no, mire señora, suba en que es muy bonito, me hizo la historia de que yo podía. Bueno, yo subí. Me dio una ramita. Dice, si no va para el lado que usted quiere, tóquelo con la ramita sin golpearlo, tóquelo. Pero claro, no me dijo que tenía que tocarlo a la altura del cuello o a la altura de las piernas, no, de las patas. Y cometí el gran error que después me enteré, me lo explicaron ahí en el hotel, usted debió haberle tocado la oreja con la varita, que se desesperó, cruzó corriendo la avenida Edén, creo que se llama, ¿verdad? Allí estuviste en un potro desbocado. Exactamente, en un potro. Me sentí un poco india, pero tuve la habilidad que cuando yo lo vi
que cruzó un arroyo que estaba seco, que me acuerdo muy bien las toscas que tenía, y se iba para el cerro, me aflojé y me caí. Me tiré. Y tuve suerte que no me pasó nada, pero me caí del caballo. Esa fue mi única experiencia y nunca más. Entonces, la experiencia de los genes indígenas que tengo fue esa, que me caí del caballo. Y pues sí que no has ido a Necochea. ¿Y a los lugares de tus abuelos, de tus abuelas, sí? Sí, eso fue maravilloso, porque con Oscar, mi marido, cuando yo empecé a trabajar, que ya ¿Cuándo pudiste viajar? Cuando pude viajar, siempre usábamos la misma línea aérea, me gustaba mucho, que ya no está más, KLM, y cuando yo recibía regalías por los libros, ese dinero lo empleaba en que viajáramos, en que conociéramos. Entonces, siempre bajaba en Milán, y lógicamente, ¿dónde iba a ir? Al Domo de Milán. Lloré mucho, porque me recordaba que mi abuela me contaba que ellos vivían a 30 kilómetros de Milán, tenían una pequeña chacra, y en medio de, no había auto, el abuelo no tenía auto, pero sí tenía este carruaje pequeño que se llamaba berlina. ¿Tenés noticias de esto? Sí. Bueno, entonces llevaba La berlina era cubierta. Era cubierta. Bueno, entonces llevaba a su esposa y a mi abuela. La llevaba una vez por mes más al Domo. Cuando yo entré al Domo de Milán sentí algo tan especial, algo que ni siquiera puedo narrarlo porque me superó. Porque yo sabía que había estado mi nona cuando era chica. Y cuando se vino de Italia casada a los 16 años, porque el novio tenía 18 años, y en ese entonces ya lo iban a convocar para la guerra de Abisinia. Entonces, con mucho dolor, tanto la mamá y el papá de mi abuela le dijeron, váyanse en América. Vendieron lo que tenían en oro, porque en ese tiempo se acostumbraba que se hacía el casamiento y lo que te regalaban era oro, no te regalaban vajillas. Entonces vendieron lo que tenían y se embarcaron y vinieron aquí. ¿A Rosario? No. Estuvieron en Buenos Aires un tiempo. Y después, el abuelo... Desde su lanzamiento en octubre de 2018, Precios Justos triplicó la cantidad de productos a precios congelados, sumó más del doble de empresas participantes y aumentó más de un 50% los almacenes adheridos. La promoción estará vigente hasta el 10 de noviembre y continuamos con la promo del Banco Municipal con 20% de descuento los días miércoles. Ya no imagino trabajar sin Precios Justos. Hay un centavo a la venta, un 30% seguro. Son 100 artículos determinados, son todos de la canasta básica y creo que es una buena herramienta para los comerciantes y un gran beneficio para los consumidores. Chequea productos y comercios adheridos en www.rosario.gov.ar. Más que nunca, cerca tuyo. Municipalidad de Rosario. Arranca el último tramo, la tercera parte de esta historia, historias de gente común. Porque todos tenemos una historia, en este caso la de Nilda Gómez de Siemensur, Nilda Yolanda Gómez de Siemensur, que cuenta lo suyo, los viajes a Italia, ese viaje que se debe a Necochea, en donde su abuelo y su bisabuelo eran caciques de una tribu. Poco menos que imposible pensarla en esa situación, pero es la propia, es la que ella vivió y la que quiso contarnos. Y ahora cerramos con eso. Señor director, último tramo, ahora. Y ahora me encima casi, ahí hasta que te casaste, ¿después fuiste a vivir a Alberdi? No. Vivimos en el centro con mi marido y allí, en la calle Maipú, nacieron mis 3 hijos, Ingrid, Guillermo y Astrid. Y después de ahí nos fuimos a Mar del Plata. ¿A Mar del Plata? Nos fuimos a Mar del Plata. ¿Por el laburo de tu marido? Porque había un cierto momento en que económicamente no estaba muy estable todo, y una persona a quien le quiero mucho y tengo mucho respeto por él, que es el esposo de una amiga muy, muy querida también,
me dice, ¿por qué no va con lo que usted hace? Porque yo generalmente siempre fui muy de que la gente que venía a mi casa siempre tenía algo hecho por mí y ofrecía un café y alguna cosa. Dice, con la capacidad que usted tiene, ¿por qué no va a Mar del Plata y ven qué es lo que puede ser? ¿Qué pueden hacer que sea más importante que lo que hay aquí? Y así nos fuimos. Yo tenía familia ya, un primo de mi madre, que se había criado en la casa de mi abuela, y quería mucho a mi abuela. Me cuesta decir abuela para no decir nona. Nona, sí. Sí, porque para mí fue mi nona. Y fíjate que mis hijos, a mi mamá, siempre dijeron nona. Y no tiene nada que ver, porque mirá lo lejos que está, con el padre austríaco y la madre. Ellos, a todos los 3 hijos míos, a mi mamá le llamaron siempre nona. Entonces, volviendo a Mar del Plata, allí recién empezaba la televisión, y había un programa como el de acá, Tertulia Hogareña, en el que yo empecé, y me invitaron, porque como ahora están invitando, lo he escuchado hace pocos días, a personas que quieran incorporarse a demostrar lo que saben hacer en cuanto a la cocina, ¿verdad? Entonces yo fui, porque eso sí, nunca me paró nada. Media atrevida. Sí, exactamente, es el término justo, porque además otra cosa eso viene de atreverse, o sea... Bueno, exactamente, y además fui muy intuitiva siempre, desde muy chica, siempre fui muy intuitiva, y cosa que me propuse, siempre lo logré, pero siempre en base a esfuerzo, porque nada te entonces de calle Maipú te fuiste a Mar del Plata. A Mar del Plata, y allí estuvimos 2 años. Entonces empecé a ir a Canal 8 y me invitaron un par de veces, y después recibo desde Rosario, de la familia Lo Celso, que ya toda ha desaparecido. Los padres de Florencia. Sí, el padre de Florencia, y de los chicos Roberto. Entonces recibo una invitación para participar de Tertulia Hogareña, y allí fue el 15 de septiembre de 1966, saca la cuenta, son como 48 años ya. 15 de septiembre de 1966, yo debuto... A la tarde. Sí, el primer programa lo hice así, y en realidad tenía poca vajilla como para exhibir. Entonces tomé cosas que eran de los regalos de casamiento de mi mamá, y me sirvieron para... Los regalos de casamiento de tu mamá, de la nona de los chicos, que te los tenían guardados, no se habían roto. Bueno, yo tengo en mi casa un juego que, bueno, la gente joven no lo conoce, de licor, de color tipo naranja, con sus copitas de pata muy alta y redonda, sí. la cavidad donde va el licor, para licor de huevo. Y fíjate que hasta no hace mucho tiempo, hace como 4 o 5 años, en un momento dado que le dije a la señora que me ayude en casa, vamos a vaciar esta vitrina que es de recuerdos que tengo de viajes y cosas así, y levanto el botellón, porque era botellón, es hermosísimo, era de Checoslovaquia. De Checoslovaquia. Cuando mi madre se casó, porque en ese entonces mi abuelo, o sea, vuelvo a repetirte, era un jockey combat famoso, y tenían los que llamaban los patrones de los caballos, sí, que ellos corrían. Entonces tuvo regalos muy buenos. Pero mi nona tenía la costumbre de que todos los sábados ella tenía que hacer limpieza general. Entonces, ¿qué hacía? En ese entonces los obsequios venían en estuches que yo los he visto, estuches forrados en terciopelo, todo. Sí. La nona subía a una silla o lo que sea, y lo que estaba más arriba, ¡pum!, los tiraba arriba de la cama. Allí se perdieron muchos regalos. Había porcelana china, había muchas cosas lindas. Pero yo siempre estuve encantada, me llamaba la atención. Nunca lo usé como licorera, porque para mí era una cosa. Y cuando yo cumplí 50 años, mamá vino a casa y me lo trajo de regalo. Me dice, esto te gustó a vos de chica, y me parece que es el tiempo que lo tengas vos. Y allí está todavía. Y bueno, me decís que no has ido a Necochea. ¿Y acá al hipódromo has ido? Aunque sea mal decirlo así. No, fui una sola vez, justamente con una de mis amigas, porque mi papá insistió en llevarnos, y nos compró
boletos para un caballo que él pensaba que... Iba a ganar y no ganó. No, creo que salió segundo, tercero, algo así. Sucede. Pero nosotras, como éramos dos jovencitas que no tendríamos más de que 17 años, no sabíamos cuál había llegado primero, así que gritábamos como si hubiera sido un éxito, y no lo era. Pero mi padre, como para compensarnos, venía enseguida con unos vasos con naranjada o lo que se tomaba en ese tiempo. De manera que fueron épocas en que yo viví todo lo que estaba pasando en esos momentos. Y toda mi vida, hasta llegar a los 81 años que tengo, siempre participé de lo que pasó en cada época, en cada momento de mi vida. Después, lógicamente... O sea, no estuviste encerrada. No, nunca estuve, siempre tuve una apertura generalizada. Bueno, dame el último domicilio conocido. ¿De Mar del Plata te viniste? De Mar del Plata, entonces ya me vine, vine a la casa de mi madre, porque la casa era de mi madre. Balcarce. A la calle Balcarce volvimos, hasta que ya fui trabajando y ascendiendo con la ayuda de Oscar, mi marido. Siempre me acompañó mucho. Y entonces los muchachos del canal, que todavía los encuentro ahí en LT8, ¿se acuerdan? Él siempre estuvo conmigo en todas las ocasiones. Con él ahí conseguiste Alberdi. Sí, entonces, allí fue cuando él empezó a ocuparse de producir, no es producir la palabra justa, editar. Editar los libros que tuvieron tanto éxito y que llegué a vender 10.000 ejemplares en una semana de la exposición rural. Esos 10.000 ejemplares que se vendieron en 1972 fue lo que hizo que yo comprásemos nuestra primer casa. Ya teníamos los 3 hijos. Y era una casa que ya tenía una parte hecha y que después yo fui remodelando y según lo que mis hijos iban queriendo también, cada uno tenía su lugar privado. Y hoy es demasiado grande para nosotros dos. Bueno, pero Oscar, vendrán los nietos ahora. Te cuento, el 25 de mayo, que acaba, hace pocos días, Oscar fue su cumpleaños. Y me dijo, generalmente mi hijo Guillermo nos reunía en la casa de él para el cumpleaños del padre y el mío también. Estos últimos años que él ya encontraba que era mucho esfuerzo para nosotros, porque la familia es muy numerosa. Entonces, este año Oscar me dijo, me gustaría que lo hiciéramos acá. Bueno, le dije, Guillermo, papá quiere hacerlo acá. Invitamos todos. Un catering, me imagino. Mira, yo te diría un doble catering, fue de todo, de todo. Entonces, vinieron los hijos, sus respectivas esposas, los hijos de ellos, que, a ver, por ejemplo... ¿Y tu hermano también? No, mi hermano no, porque lamentablemente mi hermano todavía está pasando el duelo de haber perdido a su esposa, que ahora se van a cumplir 7 meses en el 29, no, ya pasó 29, ayer fue, que falleció mi cuñada, una excelente mujer. Bueno, y se hizo en casa, tuvimos que habilitar el living por un lado con una mesa y el comedor, estábamos los más grandes, los mayores, y en el living que hubo que desarmarlo y armar, sacar 2 sillones y eso. Pero viste que no era una casa grande finalmente, que no alcanzó. Bueno, pero lo que pasa, y eso vos lo vas a comprender, que yo pensé como vos, porque yo hace 3 años atrás le insistí a mi marido en vender y que yo quería irme a un departamento con vista al río, y él decía, no, porque ¿qué vamos a hacer con todos estos muebles? Claro, la casa se fue vistiendo acorde con las dimensiones que tenía. Los chicos se fueron, se casaron y se fueron los 3. Entonces, cuando yo todavía era joven, sí, todos los domingos a mediodía, venía mi hija casada, que fue la más grande, que fue la primera, y que tuvo 6 hijos. Así que todos los años teníamos uno nuevo. Yo iba con un auto grande que tenía en ese tiempo, y bueno, me los traía todos, y yo hacía los ravioles, no como ahora que tengo la empresa que me surte de todo. Yo hacía los ravioles o los capeletis, los que quería, y después del almuerzo hacía las facturas para el té de la tarde. Y mientras ellos veían televisión, que ya por supuesto había televisión,
Entonces yo siempre estuve dentro de la cocina. Por eso cuando yo remodelé totalmente la casa, hicimos con Oscar remodelar totalmente la casa, le dije al arquitecto, quiero esta cocina y no otra. Mi cocina mide 5 por 6 y la quiero con esta distribución, con una vista al patio de interiores donde salen todas las ventanas de los dormitorios, sí, y con una vista al jardín exterior. Porque como yo vivo muchas horas de mi vida aquí adentro, y eso del verde, ¿por qué? Porque todavía dentro de mí estaba la presencia de mi padre, que toda la vida. Y ahora, sin que haya nada genético, mi marido es alguien que una ramita que le traes de cualquier plantita, él la coloca dentro de esos llamados ladrillos que son de plástico, cuando yo recibo flores y eso, y él de ahí te saca plantas. Entonces, no tiene nada que ver con el suegro, sí, pero tiene esa habilidad. Y bueno, y la casa es muy grande ahora. Fueron 2 etapas. El otro día me di cuenta que todavía servía porque pude cobijar a toda la familia. Porque ahora había los hijos, los nietos, los novios. Una pregunta, una sola pregunta y terminamos. Y terminamos. Una sola pregunta. Todo eso es en un ámbito que ha sido Rosario, porque cuando volviste de Mar del Plata, estuve en Rosario. El eje es Rosario. ¿Estás cómoda en Rosario? Siempre estuve cómoda en Rosario. Tuve oportunidad de ofertas de incorporarme a este programa. ¿De otro lugar? Utilísima. Sí. Que ya no sé si está todavía. Ahora es un canal. Un canal, bueno. Ah, tenés razón, ahora es el canal que va a distintas partes de América. Pero en sus principios, en sus comienzos. Sí, sí. Fui una vez o 2, pero no era lo mío. A mí me gustó siempre trabajar sola. Siempre me gustó trabajar sola. O sea que sos hija de Rosario, porque Rosario... Yo soy rosarina auténtica y además descendiente de aborígenes. Esa es mi realidad. Un beso. Y la verdad que esta amistad de más de 40 años nos acaba de unir en este momento y fue un placer enorme contarte mi vida, transmitírselo a las personas que nos van a ver. Yo sé que muchos de los que nos ven, esto se repite bastante, no sabían nada de todo esto. Nosotros es que sí nunca lo sabíamos. Sí, ustedes sí sabían mucho, pero había cosas que nunca había comentado con nadie. Es la primera vez que lo hago y es con vos. Cerramos, vamos a esta cámara, cerramos con Nilda, la nieta del cacique Gómez. Chau. Hasta aquí llegamos, parecido y diferente. Historias de gente común, porque todos tenemos una historia. En este caso fue la historia de Nilda Yolanda Gómez de Siemensú, la nieta del viejo cacique aborigen, aquel que corrió el general Roca en la conquista del desierto. ¿Cierto? ¿Mentira? ¿Cómo va a ser mentira? Posible de comprobar y qué sé yo. Son historias del siglo XIX que pasaron por el siglo XX y se estacionan hoy acá en el siglo XXI. Hasta la próxima, gracias, un beso en la frente. Este programa, Historias de gente común, porque todos tenemos una historia, cuenta con el apoyo de las siguientes empresas rosarinas. No vas a parar porque sabes a dónde vas. Contá con nosotros. Sport 78, Rosarino por deporte. Beta te ofrece los mejores planes para tener tu camión Iveco 0 kilómetro. Plan de ahorro Iveco 100% financiado en 72 cuotas sin intereses. Visítanos en Rosario, en Boulevard 27 de Febrero y Necochea, o llamanos al 482 46 85. Beta Iveco.